por su atraso, por su pérdida de competitividad con la economía norteamericana, que le lleva al Che en el año 1964, eso ha salido ahora, está escrito, yo lo digo en mi libro también, a pronosticar que o la revolución soviética sufre una mutación interna importante o podría terminar en el capitalismo. Eso lo dice el Che en el año 64. Y por lo que yo sé, era común ese pensamiento en el grupo dirigente cubano y en una gran parte de los cuadros del movimiento 26 de julio. Por tanto, el Che se ve con un imperialismo norteamericano en reflujo, un atisbo de crisis seria en la Unión Soviética y encima una ruptura del campo comunista internacional entre los chinos y los soviéticos, en el marco de un ascenso enorme de las luchas sociales en América Latina y en el mundo. El Che, ¿qué es lo que plantea? Plantea lo que podríamos llamar una política económica muy ofensiva, muy de fondo, muy reestructuradora de toda la economía cubana en la perspectiva de industrializarla, de acabar con la dependencia del azúcar y, por otro lado, de un mecanismo de gestión que él le llamó sistema presupuestario de financiamiento, que no era otro que lo que podríamos llamar hoy organizar desde un solo cerebro toda la estructura industrial y toda la empresa cubana. Se trataba de un mecanismo económico que permitiera que el conjunto de la empresa funcionase al unísono desde un solo cerebro y articulando un proyecto estratégico de transformación socioeconómica del país que el Che pensaba que tendría que ser enormemente rápido. Y se encontró, cuando esa política la estaba gozando, además es muy bonito esto porque en el tomo 7 de la obra que editó en los años 60 Orlando Borrego de Che, está recogida todo este debate porque se grababa y entonces el Che lo pueden mirar ahí cómo van apareciendo en sus intervenciones en esos años, van apareciendo ideas y de pronto dice el Che: ¿cuál es el motor para conseguir este cambio económico y social en Cuba? Bueno, tenemos la ayuda soviética, que es importante, necesaria, pero no es suficiente. No podemos estar toda la vida dependiendo de los soviéticos y tenemos que, además, siempre con la agresión norteamericana a las puertas. Entonces, aparece ahí un fenómeno que ha aparecido otras veces en la teoría revolucionaria, pero que él lo coge y lo hace suyo desde el primer momento, que era el factor creativo de la subjetividad y del entusiasmo popular. El Che llegó a la conclusión que la subjetividad, el entusiasmo por la revolución, la alegría de la revolución, la presencia masiva de los negros, de los pobres en la vida política, era una fuerza productiva para cambiar la sociedad cubana. Y que eso tenía que convertirse en economía, tenía que convertirse en desarrollo, tenía que convertirse en estímulo para cambiar la economía. Si esta generación que ha vivido la revolución, que vive el entusiasmo, que está recreando lo que llama la fuerza del factor subjetivo, la fuerza de la subjetividad, de la creatividad popular, si eso lo encauzamos a la transformación socioeconómica como un elemento clave de la revolución, nosotros podemos conseguir una economía cubana y un modelo de desarrollo viable, socialmente y económicamente eficiente y justo desde el punto de vista de equidad social. Y aparecen ahí elementos que en un momento
en el pensamiento del Che. Y aparece en una transición un elemento decisivo, que es convertir esa subjetividad, esa fuerza de la participación, de la idealidad, del enriquecimiento interno, convertirla en el dato de su definición del socialismo. Y aparece algo que apareció en los años 20 y que luego en los años 50 en muchos países, especialmente en Hungría, con la obra de Lukács, ¿no? Aparece ahí el tema de las necesidades de la vida cotidiana y de la transformación socioeconómica del país. Y aparece una idea que yo creo que es una idea para mí absolutamente rescatable de la obra del Che, que no es nueva como casi nada, es un acento, un punto de vista. Y ese punto de vista del Che era tan simple como él. La finalidad de la transición al socialismo no es otra que cambiar a las personas que construyen el socialismo. Tan simple como eso. La tarea fundamental del socialismo no es vivir mejor, que lo es, no es distribuir mejor la riqueza, no es el desarrollo de la fuerza productiva. Todo eso no es nada si las personas que movilizan la sociedad y la organizan ya no son las mismas personas que había en el capitalismo. Y aparece una concepción de la naturaleza del ser humano. El marxismo siempre ha tenido muchos problemas con la antropología. ¿Por qué? Porque la idea de esencia humana es para el marxismo un problema. En general lo ha sido. Y yo creo que el marxismo ha tenido una mala antropología, en general. Y por eso ha tenido muchas dificultades para ser capaces de conectar con una psicología que unifique el ser humano individual con la sociedad, la relación individuo-comunidad social. Esto es muy importante por lo siguiente del Che, porque aparece una idea, por ejemplo, en Antonio Gramsci, en Lukács es evidente en toda su obra, sobre todo al final en la antología del ser social. Por cierto, acaba de ser traducido un par de capítulos muy importantes al castellano de esa obra inédita, se llama La ontología del ser social, es una obra inédita del Lukács más sabio del final de su vida, en la cual aparece en Gramsci claramente la idea de que la naturaleza humana es un conjunto de relaciones sociales. Es decir, que el ser humano es un ser práctico, que no es uno para siempre, sino que se modifica en las relaciones sociales y en las dinámicas sociales. Y que, por ejemplo, los antropólogos de la economía, Campolangi, por ejemplo, explican muy bien que el desarrollo, el paso del feudalismo al capitalismo fue una ruptura antropológica en el ser humano. Y de hecho, el trabajo asalariado comenzó en muchos sitios a través de la cárcel. Había que domar a ese ser humano acostumbrado a los ciclos naturales de reproducción, acostumbrado a una vida y a una gestión de su vida de una forma determinada, no estoy idealizándola, de una forma determinada. Cuando llega el capitalismo se encuentra con una contradicción enormemente fuerte. Y hubo que romper. Hay un libro precioso, se llama Cárcel y Fábrica, donde esta historia se cuenta con mucho detalle. Esta presencia de la necesidad de cambiar el ser humano del feudalismo a ser humano del capitalismo. En el fondo, antropólogos, sociólogos y psicólogos lo verbalizan continuamente. Y se puede decir así: para que un sistema se reproduzca, tiene que tener el individuo que reproduzca en el sistema. Es decir, el sistema siempre tiende a reproducirse y reproducir los seres humanos